Bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están? Aquí está comenzando un episodio más de Y si fuera cierto podcast. Mi nombre es Nacho Alberti y todo esto es para Nuevo Tiempo Uruguay. Estoy súper contento de poder estar grabando aquí porque, a ver, vamos a hacer algunas revelaciones, vamos a contar algunos secretos de Nuevo Tiempo Uruguay. Ya comenzamos la segunda temporada de este año 2024, ustedes ya lo saben muy bien porque hay episodios anteriores, ya estuvimos subiendo algunos anteriores, pero eran episodios que ya habían sido grabados el año pasado, claro. Pero este es el primero que se está grabando en este año 2024 y con un invitado muy especial, un invitado que nos va a contar una historia tremenda, una historia muy buena, una historia de cómo Dios obra en la vida de las personas, no importa si están lejos, cerca de él, si creen o no creen, cuando hay un corazón ahí que está dispuesto, cuando hay un corazón que llega a distintas situaciones y está dispuesto a conocer de Dios, Dios se revela de maneras maravillosas. Y eso es lo que vamos a conocer en este episodio. Así que no te lo pierdas, si recién estás sumándote, quédate porque es una súper historia que está buenísima. De una persona que viene, nosotros estamos en Uruguay, que viene de lejos de Uruguay, no es de acá, pero vive ahora sí en Uruguay ya hace como 7 años más o menos. Ya nos va a contar él un poco más directamente de su historia. No voy a hablar mucho, espero no hablar mucho en este episodio, solamente hacer algunas preguntas nada más, pero no quiero dejar de recordarte que podés suscribirte allí a nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal, activar la campanita. Pone todas a suscribirte y activar la campanita y pone todas las suscripciones, no, todas las notificaciones, ahí está, para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que vamos subiendo, porque no es el único contenido del podcast Y si fuera cierto, también tenemos otros contenidos que vienen de entrevistas que se hacen en la radio Nuevo Tiempo, que de paso, si no la escuchaste nunca, en Montevideo 101.3, en Maldonado 97.5, o también la podés escuchar a través de la aplicación de la radio o a través de la web de la radio Nuevo Tiempo. Dicho esto, ahora sí, entonces ponete cómodo, sentate ahí, no sé, acomodate donde estés. Si tenés algo rico para comer, para tomar, mucho mejor todavía, porque se viene un historión. ¿Se dice así? No sé. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Historión? Se viene un historión. Dicho esto, entonces, ahora sí, a nuestro querido amigo el pastor Yusniel le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Yusniel? ¿Todo bien? Un gusto, Nacho, poder estar en este momento compartiendo con ustedes esta historia que realmente, aunque sufrida, pero vale la pena, porque Cristo es exaltado, Cristo es glorificado. Entonces es un gusto poder compartir a Cristo a través de mi vida. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por venirte. Te iba a saludar, pero tenemos una mesa nueva. Nos queda re larga la mesa. A ver si te puedo saludar. Sí. Ahí está. ¿Se dio? Bien ahí, muy bien. Buenísimo, bueno. Porque me había quedado con las ganas, dije hola, bienvenido, todo, y no lo había saludado, entonces ahora sí, ahora podemos comenzar bien. Bueno, gracias por hacerte el tiempo, por estar acá con nosotros. Vamos a conversar un rato y conozco solamente pinceladas de tu historia y estaría bueno que la conozcamos todos, incluido yo, que estoy acá, para ver cómo Dios, como vos dijiste, cómo Dios obra en la vida, como yo venía diciendo, en la vida de cualquier ser humano, independientemente de la situación que esté viviendo. Dios se puede revelar y si uno tiene el corazón dispuesto, si uno dice sí, si uno clama a Dios en cualquier situación, Dios está ahí. A una distancia de oración, como me dijiste hace un ratito, que te dijeron a vos. Así es. Así que comencemos un poco contando de dónde sos, dónde naciste, qué sé, la ciudad, la región, el país, obviamente, y cómo fue creciendo ese pequeño Yusniel y las distintas etapas así brevemente que fueron pasando por tu vida. Sí, mi vida, yo vengo de orígenes de una familia muy pobre, en el sur de Cuba, en el occidente de Cuba, en la provincia de Pinar del Río, y mi familia era una familia humilde, campesinos, militares, ateos, o sea, no vengo de una familia cristiana, muy lejos de estar de Cristo. De hecho, a mi casa nunca fue ningún cristiano porque mi padre los corría. Era un militar, era prácticamente un ruso porque él fue entrenado en Rusia. Claro. Y
Y bueno, nunca fue un cristiano compartirnos la palabra de Dios. Yo no vengo de orígenes cristianos. Claro. Lo cierto es que yo me crié así, me crié ateo, sin ninguna cultura cristiana, nunca había visto una Biblia en mi vida. Y solamente ya cuando era jovencito, ahí en el liceo, la que hoy es mi esposa, fue mi primera novia, Yadira, y sus abuelos sí eran pentecostales, y Ajá. ella es la que siempre me dijo esa frase: Dios no está lejos, Dios está a la distancia de una oración. Muy bueno. De una oración. Pero igual yo no mucho que le hice caso, ¿no? No le hiciste caso, pero se quedó esa... Hasta un momento en mi vida Claro, crucial se quedó esa frase. donde tuve que implementar lo que sería una oración. Una oración que salvó mi vida. Salvó Wow. mi vida. ¿Cómo se puede describir ese momento? Lo que puedas describir de ese momento Sí, que te hizo tomar esa decisión de hacer una oración a Dios. Porque exacto. antes, o sea, si bien te lo decía tu novia, Dios está a la distancia de una oración y todo, o sea, te había quedado en la mente, pero no lo implementabas, no lo practicabas, No digamos. lo practicaba. Entonces, Sí. ¿qué pasó? ¿Cómo fue un poco la situación? ¿O qué tan difícil fue la situación? Lo que puedas, lo que quieras contar. Sí, estaba en una situación muy complicada en mi vida, y en ese momento yo no tenía salida, no había posibilidades humanas de poder sobrevivir a lo que estaba viviendo, y me acordé de esa frase: solo Dios puede salvarme ahora. Y le dije: Señor, si tú existes, este es el momento donde tú puedes demostrarme que tú existes. Y Dios no se hizo esperar. Dios se hizo presente. Yo pude ver a Dios actuando a partir de ese momento inmediatamente. Y Dios empezó a obrar en mi vida al punto de que yo tomé la decisión de entregar mi vida a Dios esa noche. Y cuando entregué mi vida a Dios esa noche, yo reconocí que estoy vivo porque Dios quiso que yo viviera. Porque Dios quiso que yo viviera. Por lo tanto, yo regresé con muchas convicciones de parte del conocimiento que tuve de Dios en ese momento, que no era teórico, sino práctico. Nunca había leído la Biblia, no tenía un conocimiento de la Biblia, pero tenía un conocimiento de cómo Dios se puede mostrar en un momento, se puede personificar en un momento donde un ateo que no cree en él puede hacerse presente y salvar la vida de esa persona. Wow. Y demostrar que la oración desde el corazón, la oración sincera, tiene respuesta. Fue como la oración de Nehemías, me acuerdo, digo, la oración de Nehemías, la famosa adelante del rey Artajerjes, que hizo en su mente. ¿Fue una oración así o fue una oración, tuviste tiempo de arrodillarte, orar, tranquilo, todo? ¿Fue una oración fugaz y Señor, fugaz, por favor, ese momento? Ese es el momento, sí. No tenía tiempo para hacer otra cosa. Solamente elevar esa oración. Señor, si tú existes, ahora es el momento de que te personifiques acá, que tú te muestres en mi vida, porque yo no tenía chance de hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras hecho esa oración? ¿Qué crees? Sí, no, seguramente habría muerto esa noche. Habría muerto con seguridad. Sí, totalmente. Wow. ¿Cómo siguió tu vida después de eso? Porque me imagino que ver podríamos decir un milagro. Sí, un milagro. Después de vivir un milagro en primera persona, después de eso, me imagino que debe haber sido súper fuerte, de la nada, de no creer nada, y de un momento a otro tener el riesgo de vida, hacer una oración, ver la mano de Dios obrando, el milagro, y después de eso, ¿cómo se sigue después de ahí? No, después de ahí, obviamente, si tú siempre fuiste ateo, si siempre renegaste de Dios, ni las personas que están a tu alrededor, ni la familia, nadie te va a creer. Te van a dar por alguien que está mal. Entonces, claro, no te toman en serio. Te toman de loco. Claro, te toman de loco. El apóstol San Pablo dijo: el evangelio para el que no cree es locura. Pero para los que creemos es poder de Dios. Entonces, obviamente, yo llegué con mis convicciones, regresé a mi casa con mis convicciones. Al otro día fuimos y buscamos una iglesia. Le dije a Yadira: acompáñame, quiero una iglesia.
Eso fue un viernes. Y al otro día, era sábado. Ninguna iglesia del barrio estaba abierta. Fuimos a la iglesia evangélica, bautista, pentecostal, católico, todo. Todas las iglesias estaban cerradas porque era sábado. Y recuerdo que una persona nos dijo, mira, hay una iglesia que sí, los sábados abre. Pero es la iglesia más pequeña, ahí es una iglesita nomás, bien humilde. Recuerdo que era de Costanera, la iglesia era una iglesita de madera, muy bien pintadita, muy bonita, ¿no? Bien arreglada, pero bien humilde, pequeña. Bien humilde, sí. Ajá. Y bueno, ahí nos dieron la bienvenida a la escuela sabática, todo muy, muy bonito. Quedé impactado. 4 años después fue que me bauticé en la iglesia adventista. Wow. Vamos a hacer un parate ahí para quien no sabe qué es la escuela sabática. Exacto. Para quien no conoce, Sí. ¿cómo le explicamos? Bien, la escuela sabática, usted va a llegar a una iglesia adventista del séptimo día y al comienzo va a llegar y le van a dar una recepción extraordinaria, una bienvenida, le van a acomodar, pero va a notar que el funcionamiento en la mañana sobre todo en la mañana, hay otros lugares que también funcionan en la tarde. Ajá. Pero sobre todo en la mañana, mayor parte del tiempo, la iglesia va a estar distribuida en varias clases, ¿sí? Como grupitos. Como grupitos donde hay maestros y maestras que van a estar enseñando a las clases, compartir, confraternizar, dar testimonio, conocerse, compartir las preocupaciones, los motivos de oración. O sea, hay un momento de una interacción especial que ninguna otra iglesia tiene. Solo la iglesia adventista del séptimo día. Y ahí en la escuela sabática repasamos también la Biblia, la lección de la escuela sabática que se estudia en todo el mundo. Una temática única cada semana. Para toda la iglesia mundialmente. Es la única iglesia en el mundo entero que tiene esto. Se llama escuela sabática como se llama escuela dominical en las iglesias que van en los domingos. Sí. Digamos. Pero no funciona igual. No funciona igual, claro. Sí. Pero el nombre de sabático viene de que se hace el sábado. Exactamente. Eso. Perfecto. ¿Eso fue en qué año? Yo quedé impactado ahí. Claro, me imagino que sí. ¿En qué año fue? Fue finales del año 2001, ya comenzando 2002, estuvimos frecuentando. Pero Nacho, yo aunque anduve después buscando la Biblia, estudiando con otras iglesias. O sea, fuiste ahí ese sábado de mañana, seguro, quedaste impactado, te gustó y todo, pero no seguiste yendo. Fui yendo, pero igual los domingos iba a otras iglesias, porque como yo no tenía una cultura cristiana, no sabía qué iglesia podría ser la verdadera. Viste que uno siempre tiene esa inquietud, qué doctrinas, qué enseñanzas de la Biblia, qué enseña una iglesia, qué enseña otra. Claro. Entonces anduve estudiando también con testigos de Jehová. O sea que yo quería conocer, pero no quería equivocarme porque mi entrega a Dios había sido tan completa que yo quería conocerlo en su palabra, quería saber que estaba en el lugar correcto. Entonces por eso yo buscaba por todas las iglesias y quedé impactado por algo que me decidió por la iglesia adventista del séptimo día. No solo sus enseñanzas bíblicas, sino que el alcohólico del barrio, él se convirtió a Dios también. Wow. Y todos lo conocíamos como el alcohólico. Era el borracho que siempre nos encontrábamos tirado en la calle, que a veces había que correrlo para que los autos no lo pisaran. Barrio chico, uno se conoce todo el mundo, ¿no? Sí. Y ahí yo quedé impactado. Como este hombre, lo vi un sábado de mañana, que también iba para la iglesia, bien vestido, con su familia. Tenía niñitas y todo, todas vestiditas, todo así, ¿no? Parecían todos del año 1800, ¿no? Bien vestiditos así como... bueno, era impactante. Pero había como recuperado su vida. Seguro. Digamos. Y quedé impactado cuando vi eso. Ya llevaba 4 años yo buscando por todas las iglesias, pero cuando yo vi que Dios había hecho esto en este hombre, yo quedé impactado. Inmediatamente me sumé a él, fui con él a la iglesia y recuerdo unos cursos que se llamaban Hogar Feliz. Ajá. En aquel entonces, La Voz de la Esperanza tenía esos cursos y Tiempo Joven. Y yo estudié con él Hogar Feliz y Tiempo Joven. Y él me explicó tan bien las doctrinas adventistas que yo dije, ¿cómo un hombre que no es intelectual, que no es estudiado, que no es nada, que no tiene una cultura como yo tampoco, que ambos venimos, como se dice, sin letras y del burgo, ¿no? En ese momento, que no habíamos estudiado mucho,
cómo este hombre tiene estas convicciones en esto que la palabra de Dios dice. Y yo quedé impactado por el testimonio humano y luego por el testimonio bíblico. Claro. Eso cambió mi vida. Eso me hizo decidirme por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, Jorge Martínez se llama. Ajá. Un hombre intachable, un hombre de una sola palabra, un hombre así. Pero había sido el alcohólico del barrio. Había sido la persona que todo el mundo pateaba, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, yo quedé impactado. Impresionante. No sé, decime vos si fue así, porque vos decís, estabas hablando de un testimonio. ¿Él te dijo algo o fue lo que viste? No, lo que vi. Porque yo vi y, o sea, y me no hizo falta de que te diga nada. Nada. Vos viste el cambio en su vida y fue suficiente, digamos. Claro, fue suficiente. Que me imagino que les habrá pasado a otros con tu vida. Exacto. También, porque también estaba en otro camino. Sí, era un contexto complicado. En un contexto muy más difícil, diferente. Sí. Y también fuiste cambiando. Y tenías ¿cuántos años más o menos? Para tener idea también del contexto, de cómo es, porque no es lo mismo cómo piensa 22, uno a los 22 años. 22 que a los 30 y pico, que a los 40 y pico. Exacto, 22 años. 22 años tenías. Sí. Mirá. Y entonces, ¿cómo siguió tu vida ahí? O sea, dijiste, bueno, me voy a la iglesia adventista. ¿Me voy a qué? Voy a congregar, me voy a ir a la iglesia. Ya enseguida decidiste, me voy a bautizar ahí y todo. Sí, ya ahí cuando regresé a la iglesia adventista definitivo, porque yo iba esporádicamente, tomé la decisión de ser bautizado. En ese momento yo había sido ya liberado del servicio militar, pero mi esposa trabajaba aún en lo militar. ¿Sí? Shadira, ella trabajaba en una villa militar y era difícil tomar la decisión, ¿no? Para bautizarse en la iglesia. Cuando igual la tomó. Nos bautizamos el mismo día. ¿Los dos? Sí. Un 28 de mayo de 2005. Wow. Nos bautizamos juntos por el pastor José Alberto Lache. Y bueno, eso le trajo muchas consecuencias difíciles. Complicaciones. Sí, muchas complicaciones también en su vida. Y bueno, la echaron del trabajo, nunca más pudimos conseguir trabajo nosotros, o sea, profesional ni nada, no podíamos. Y bueno, decidimos trabajar para la obra de Dios y empezamos a dar estudios bíblicos, nos hicimos instructores bíblicos y la iglesia vio eso. Y ¿Qué es ser instructor bíblico? Un instructor bíblico que alguien es no quien conoce. enseña la Biblia para otras personas. Sí, claro. Es quien va a enseñar la Biblia a los hogares de otras personas. Claro. Trabaja muy de la mano con el pastor, la obra misionera de la iglesia y todo. Bueno. Y yo lo hacíamos gratuitamente, ¿no? Uh-huh. Luego la iglesia nos contrató para hacer ese mismo trabajo. Ajá. Y finalmente la iglesia vio que bueno, que teníamos el don de pastorear, de enseñar la Biblia, de compartir a Jesús. Y me llamaron para estudiar teología. Entonces ahí hicimos los arreglos, nos fuimos a estudiar teología. Pará. Fuiste a estudiar teología, pero ¿cómo fue? Porque me imagino que la situación tal vez de estudiar teología en Cuba debe ser diferente a la de estudiarla en Argentina, por ejemplo. Sí, es muy difícil. En otro país. Es muy difícil. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Fue también de un día para el otro? No, lo tuvimos pensando bien, porque habían otras complicaciones, bueno, esto mismo, connotaciones políticas y demás, ¿no? Que no era fácil. Pero se pudo arreglar todo, pudimos ir, gracias a Dios. El liderazgo de la iglesia me apoyó mucho. Uh-huh. Y pudimos hacer nuestra licenciatura en teología. Y gracias a Dios pudimos pastorear también iglesias en Cuba. Estuvimos pastoreando un tiempo. Luego las cosas se tornaron muy difíciles. ¿Cuánto dura la licenciatura en teología? 4 años en Cuba. Sí, 4 años. 4 años. ¿Y esos 4 años fueron tranquilos? No. ¿Estudiaron? Fueron desafiantes. Fueron desafiantes. Sí. Al no encontrar trabajo, te hago una pequeña anécdota. Dale. Yo recuerdo un día que fui a visitar porque los 2 primeros años son internados. Ajá. O sea, estás viviendo dentro de la universidad. Dentro de la universidad, sí. Okay. Y bueno, un fin de semana viajé hasta mi provincia para visitar a mi hijo Marquitos, que estaba ya en la escuela y todo, y a Yadira. Entonces, cuando regresé a mi hogar, yo solo tenía el dinero de ir a verlos, no tenía para regresar. Y estaba muy complicado económicamente.
¿A cuánto estaba? ¿Cuánto tiempo? Estábamos a 2 horas más o menos. Exacto. No era tanta la distancia, unos 180 kilómetros. Claro. Pero no hay Pero bueno. transporte. Estamos hablando de un contexto muy difícil que Ujú. se vive en Cuba. Hace muchos años que se vive así. Y ahí nosotros, yo estaba sin dinero. O sea, no me pagaban por ir a estudiar. Al contrario, teníamos Claro. que pagar para estudiar. Claro. Y casi todo era por donaciones que venían de Estados Unidos, hermanos que ayudaban y así, ¿no? Porque yo no tenía, No tenía recursos no tenía cómo hacer. económicos, claro. Y recuerdo que el domingo me tocaba regresarme, porque el lunes habían clases y encima habían exámenes, ¿no? Sí. Entonces mi esposa me preparó la mochila para regresarme el domingo a la universidad y no teníamos un solo peso. Pero no queríamos tampoco pedirle a la familia porque sería darle la razón a ellos. Ellos decían que su Dios les dé de comer. Wow. Si ustedes creen en Dios, Dios les dé de comer. Y nosotros orábamos, pasábamos momentos críticos, pero en silencio, ¿sí? No sepan los filisteos que en el campamento de Israel hay luto, decía David. Ujú. Entonces nosotros decíamos igual. No sepan los filisteos que acá estamos en esta situación. Dios va a arreglar todo. Y mi esposa con mucha fe preparó la mochila, todo. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a viajar? No tengo un peso. "No, Dios te va a llevar", me dijo. ¿Sí? En la casa la que más fe tiene es Con Yadira. fe. Entonces me alistó todo y me hizo así que me fuera. Vaya usted a estudiar. Yo pensando, ¿cómo voy a subir al tren? Hay un tren que pasa, un ferrocarril, Ajá. y te cobran Sí. al momento. Yo subí al tren, los que cobran me pasaban de lado y no me pedían la plata ni nada. Yo decía, ¿cómo pasa esto? Y Yadira orando en casa. Y yo, bueno, señor, ayúdame, ¿no? Y después que bajas de ese tren, en la provincia tienes que agarrar un ómnibus para llegar a La Habana. Ajá. Y ahí no tenía tampoco cómo pagarme el boleto. Y ¿Y? los ómnibus pasaban, me preguntaban, yo estaba en un lugar estratégico que siempre levantan personas ahí, ¿no? Ajá. Pero yo decía, no puedo subir porque no. Y a veces la fe a uno le falta, ¿no? Sí. El último de ese día que ya salía, pasó. Se detuvo, el único que quedaba era yo. Todas las otras personas que tenían su plata se habían ido, ¿no? Claro. Y el Chofer. el guarda Ah. me dice, vamos. Mira, vamos. Y yo quería explicarle que no tenía plata. Subí rápido porque tenemos que... Y subí, ¿no? En ese impulso subí. Le dije, mira, subí, pero no tengo plata para pagar. Estoy ahí desde la mañana casi y mira qué hora es y no me pude ir porque no tengo plata para ir. No te pedimos plata, dice. Subí nomás. Wow. A ver, sentate ahí nomás. Y me sentó en su asiento, me sentó. Y fui sentado en el asiento de guarda hasta La Habana. No. Y llegué- Asiento privilegiado Sí, y todo. Llegué a La Habana sin un peso. Eso es algo increíble, ¿no? Wow. Pero Dios hace esas cosas, ¿no? Cuando Y Dios es- quiere, sí, se avanza. así es. Mirá Pero vos. bueno. Y bueno, habrán pasado otros momentos, me imagino, en esos 4 años. ¿Cómo fue cuando terminaste de estudiar? Dijiste, ¿y ahora qué hacemos? Seguro. ¿A dónde vamos? ¿Ya había trabajo, no? Había... Sí, ya incluso antes de terminar la carrera, ya estábamos en un distrito importante en La Habana, Ya. trabajando. Y en ese distrito nos apoyaron muchísimo. ¿Distrito qué sería? Por las dudas. Yo Un estoy distrito parando en todo por las dudas es un lugar donde hay varias iglesias en una zona geográfica. Ajá. Y un pastor atiende esa zona geográfica de esas varias iglesias. Claro, dentro de una ¿sí? ciudad. Dentro de una ciudad, un lugar, una localidad. Sí, Ajá. Está bueno. sí. Y entonces estaban trabajando. Trabajamos ahí, sí, trabajaban muy ahí. lindo, trabajamos. Después nos pasaron al occidente, bien al occidente. La iglesia que está casi llegando a México, en Cuba es una isla, ¿no? Pero Sí. lo más próximo a México que te puedas imaginar, ahí, la última iglesia de Cuba, ahí estuve también, Mira. pastoreando, justo antes de venirme a Uruguay. Ya algunas cosas se complicaron en Cuba, la situación muy difícil, y entonces los líderes y todos me aconsejaron que ¿Qué si podía salir. ¿Qué se puede contar de esa situación difícil? No, Para Yo- traducirlo en, no sé, en hechos o en algo sí, que yo, vamos a ver. ponerle que, bueno, una es la situación económica que se vive en Cuba, que, bueno, estaba difícil igual, como está hoy, pero hoy está peor. Pero, bueno, en ese momento nosotros también estábamos sufriendo algunas situaciones políticas
y tuvimos que decidir salir de Cuba. Esa decisión podía ser a Estados Unidos, a cualquier lugar. Claro. Empecé a buscar muchos lugares para irme cuando obviamente no fue un secreto para el gobierno y también a veces me tomaban preso y tuve Claro. algunas situaciones así. Un pastor no puede estar yendo y viniendo preso. Pero era por Claro. eso, porque sabían que yo estaba buscando maneras de irme, unas legales, otras ilegales, porque Ujú. hay muchas vías ilegales para Ujú. irte de Cuba, ¿no? Entonces también busqué esas medidas, pero ninguna resultó tan fácil. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando 2017. 2018. Ya estamos más cerquita Sí. de la actualidad. 2017. Ajá. Ahí, ese año yo encontré una vía en mis vacaciones, cuando terminé mi trabajo con la iglesia, y pedí mis vacaciones para salir de Cuba. Y Guyana ofrece a los cubanos visa abierta. O sea, tú puedes viajar, sacas un boleto de avión y te vas. Sí, te ibas. Y Con tu bueno, documento y ya está. nosotros orando que me dejaran salir por el aeropuerto y no pasara nada, ¿no? Pero pasé. Y ¿Te dejaron salir? Sí, me dejaron salir. Solo tenía economía para salir yo solo. No podía salir con mi esposa, mi hijo, no. Y bueno, me salí a Guyana, de Guyana vine a Brasil, estuve un tiempito en Brasil, pero como yo quería seguir trabajando en la obra de Dios, se me dificultaba más Claro. en Brasil el idioma, todo, ¿no? Pero Entonces, tenías un plan como diciendo, bueno, quiero llegar a Mira, el Uruguay único- o me quiero quedar en Brasil. o después Uruguay veo qué nunca pasa. estuvo en el plan, nunca. Mi plan era ir a Chile, porque tengo algunos amigos en Chile. Ajá. Yo fui pastor incluso de ellos en Cuba. Ujú. Y estos jóvenes me ofrecieron ir a Chile. H. Y bueno, la economía me dio para llegar a Uruguay. Bien. Y vine a Uruguay, sí. Y acá, bueno, acá estamos. ¿Cómo fue la travesía? Sí, fue difícil. Una ¿Y travesía. cuánto tiempo? Estamos hablando de un mes. Un mes desde que saliste de Cuba para Sí. Guyana Sí, sí, sí. y de ahí, ¿cómo era el viaje? Brasil, estuve en Brasil. Pero en el avión, en norte. ómnibus, en La mayor parte hice en ómnibus. auto. La mayor parte hice en ómnibus, sí. Estuve solamente a Sao Paulo a Porto Alegre en avión. Sí. De Sí. Manaus a Sao Paulo Ajá. y de Sao Paulo a Porto Alegre. Y Y después en ómnibus para acá. ¿alguna situación complicada en ese...? No, al contrario. en ese camino, La verdad que en Brasil muy bien. Pasamos muy lindo. ¿Y qué pasó con la Incluso- familia después? Y Porque luego saliste solo. Sí, llegué a Uruguay y yo recuerdo que fui a la ciudad de Las Piedras porque un dominicano me ofreció estar ahí. Yo conocí a una dominicana adventista Ajá. en el Chuy y ella me dijo, mira, tengo un amigo dominicano que vive en la ciudad de Las Piedras, no vive en Montevideo. Bueno. Me Está dio, acá cerquita por las dudas. sí, es cerca. Me dio su contacto, inmediatamente me contacté con él, fui, me ofreció estar ahí, al otro día me llevó a la iglesia de Las Piedras, adventista, la iglesia adventista, Ujú. y hay un matrimonio que prácticamente me adoptaron como su hijo Bien. porque me ofrecieron estar en su casa, todo, ¿no? Y viví 1 año y 7 meses en su casa. Wow. No querían. Yo tenía un alquiler pago y no querían que me fuera mi alquiler. Y yo Wow. cuidaba de ellos. Juan Morales, que murió el año pasado, de 92 años. Y Celeste Domínguez. Sí. Son muy buenos. Y sigue ahí personas. firme. Sí, es mi madre, Celeste. Claro. Y bueno, ¿Y cómo hacías para comunicarte? Con ¿Te la podías familia. comunicar con la familia? Sí, ¿Hablabas? podíamos comunicarnos. Habían días marcados porque ellos no tenían internet. Entonces tenían que ir a un lugar donde había internet No. y ahí es que nos podíamos comunicar. Gabriel, un hermano de la iglesia Las Piedras, me ayudó con conseguir trabajo y conseguí una estación de servicio y fui encargado del mini super y repago de ese lugar Wow. por 1 año y 4 meses. Wow. Sí, trabajé bueno. ahí reuní la plata. Cuando el dólar estaba a 29 pesos Ajá. y yo cobraba mucho más que eso, entonces cobraba muy bien. Ujú. Y estaríamos hablando de unos 45,000 pesos en ese entonces, que era Ajá. mucha plata. Claro. ¿Sí? Eran más, casi $2,000. Claro. Pude traer a mi familia, pude hacer una base económica. Y recuerdo que el presidente en ese momento era el pastor Sánchez y Evaldino era el ministerial. El pastor, el presidente de la Unión Uruguaya. Adventista. Sí, y yo de la iglesia. quería servir a Dios, ¿no? Trabajar, pastorear. Claro.
Y lo que Claro, me te habías pudieron... formado para eso, Seguro. digamos. Me ofrecieron poder ser instructor bíblico otra vez. O sea, que volví a comenzar como instructor bíblico Ajá. a ganar en ese momento en la mano 14,000. O sea, bajar de 45 a 14 era un gesto Wow. de fe. Sí, Totalmente. era un gesto de fe. Y una vocación Sí. fuerte, digamos, de ser pastor tuya también, Sí, porque, sí, sí. porque podrías haberte quedado con la comodidad de Exacto. los 45.000, si se quiere, y decir, bueno, total, puedo dar estudios bíblicos igual o no. Seguro. Pero porque uno puede hacerlo. Igual lo hacía. Igual lo hacías. Igual lo hacía, sí. Yo recuerdo que el primer año nosotros tuvimos un grupo pequeño en Las Piedras con el pastor Villalba, que era en ese momento el pastor de Las Piedras, y tuvimos 12 bautismos. Y yo tenía mi trabajo, como todo el mundo tiene su trabajo. O sea, por eso no veo impedimentos para quien dice, no, pero yo trabajo, bueno, los estudios bíblicos que vaya el pastor y los dé, para eso le pagan. No, no, Claro. yo tenía un compromiso de predicar el evangelio a las personas. ¿Qué hay detrás de una vocación de pastor? De alguien que quiera dejar esa comodidad financiera, si se quiere, para una no tan cómoda, pero hacer lo mismo que estabas haciendo, que era compartir la palabra de Dios con otras personas, hacerlo pero full time y con menos ingresos económicos. O sea, ¿qué hay detrás de cuál es la motivación que te lleva a decir, no, quiero ir por acá, no me importa? No me importa esa comodidad económica y todo. Quiero dedicar 100% mi vida a Dios, a Exacto. compartir la palabra. ¿Por qué? Mira, nosotros entendemos que una vez que somos encontrados por Dios, pues nosotros nunca encontramos a Dios. Dios nos encuentra a nosotros. El hombre fue el que se perdió, Dios nunca estuvo perdido. Entonces, Dios Bueno. es el que encuentra al ser humano. Para decirme eso de nuevo. Bien, hay personas que El dicen, hombre... cuando yo encontré a Dios, Dios nunca se Claro. perdió. Ahí. El hombre es el que se perdió. Nosotros siempre hemos sido los que estamos perdidos, descarriados, y Dios nos encuentra, ¿sí? Porque Él es el que encuentra al ser humano. Y una vez que Dios nos encuentra, nosotros entendemos la necesidad que el hombre, el ser humano, tiene de Dios. Las personas, hoy los matrimonios se pierden, la familia se desintegra, el ser humano malgasta sus recursos, malgasta su salud, todo, porque está lejos de Dios. Muchas veces en la droga, muchas veces en un vicio, muchas veces en algún conflicto de su propia vida, como consecuencia de estar lejos de Dios. Entonces uno ve que la humanidad se está perdiendo. Y se está perdiendo el reino de Dios. Se está perdiendo la posibilidad de vivir para siempre. Se está perdiendo la posibilidad de conocer el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Y uno no puede estar tranquilo al ver la gente perderse. Yo no puedo quedar tranquilo al ver que una familia vive sin Dios, porque yo sé lo que es una familia sin Dios. Yo sé lo que es una vida lejos de Dios. Wow. Y no puedo ver una gente que se está perdiendo en no saber de Dios. Entonces mi pasión, mi motivación, todo se mueve alrededor de eso. Enseñarle a la gente que hay un Dios que los ama. Que hay una posibilidad de salvar esa vida, de salvar esa familia. Entonces trabajo día y noche para que la gente sepa que Dios existe. Wow. Déjennos su comentario ahí, ¿cuál cámara voy a mirar? A la del medio. Déjennos su comentario ahí si alguno de ustedes y vos que nos estás viendo estás en un momento de eso, en un momento crítico, en un momento difícil, en un momento complicado de tu vida. Poné, yo quiero estudiar la Biblia, yo quiero conocer a Dios. Escribinos ahí, porque nosotros tenemos también una escuela bíblica que te voy a contar un número que es el 095-729588 que va a aparecer por acá, para que vos lo agendes. Si querés estudiar la palabra de Dios, se puede estudiar, se puede conocer más. Te vas a encontrar con más personas como el pastor Jusniel, que tienen esa pasión maravillosa de querer compartir la Biblia. Jusniel, si querés, vamos cerrando, ¿qué te parece? Pero te invito a que le hables a tu cámara, porque detrás de tu cámara va a haber personas que van a estar mirando. Y si le tuvieras que hacer una invitación a que conozcan de Dios. Ya nos contaste un poco de vos, pero decirle a esa persona qué se está perdiendo si está lejos de Dios hoy. Independientemente de la situación, porque puede ser que esté sufriendo o puede ser que no, puede ser que esté feliz, pero está sin Dios también. Exacto. Sí, mira, yo no puedo ahora saber cuál es la condición que tiene cada uno detrás de la cámara. No sé cuál es tu momento en la vida. Es como decía ahora Nacho, puede ser que estés en una situación muy difícil, como puede ser que tu vida esté totalmente bien a los ojos tuyos,
de ahora, del momento que estás viviendo. Pero lo cierto es que no hay ser humano que no tenga necesidad de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios para vivir con Dios. Entonces no hay una felicidad completa en tu vida. Por eso muchas veces estás pasando momentos de estrés, capaz que no concilias dormir en la noche, capaz que estás viviendo tu vida locamente ahora, pero las consecuencias vendrán. Lo que quiero decirte es que Dios te ama. Igual que hayas vivido tu vida pecaminosamente lejos de Él, de sus caminos, que todo lo que te suene a Dios pueda ser algo que no pasa por tu mente ni está en tus planes. Pero tú estás en el plan de Dios. Tu vida está en el plan de Dios. Él te ama, entregó a su Hijo por ti. Y Él quiere salvarte a ti, salvar tu familia. Él quiere hacer en tu vida los cambios que tengan que ser, transformar lo que tenga que ser transformado, alcanzar lo inalcanzable en tu vida, porque Él te ama y quiere vivir contigo. Por lo tanto, comunícate con nosotros. Permite que Dios actúe en tu vida de una manera poderosa. Igual estamos orando por ustedes. Dios los ama mucho. Gracias, Juniel. Te hago una pregunta más. ¿Viajaste por un montón de países? Estuve, sí, en muchos países. ¿Cuántos más o menos? Para saber. Bueno, 9 países. 9 países ya conocidos. Oficialmente, sí. Muy bueno, espectacular. Bueno, si alguien más quiere saber algo más, deja ahí su comentario y después les responderemos a lo largo y a lo ancho de este año. Dejen su comentario, recuerden de suscribirse y no perderse ninguno de los episodios. Hasta acá ha llegado este episodio de hoy. Los saludo a Joniel así de nuevo. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a vos. Un placer conversar y conocerte un poco más y conocer de tu historia maravillosa con Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Yo solamente voy a hacer una aclaración. Dije, podés estar triste y querer conocer a Dios. Podés estar feliz y conocer a Dios, digo, pero en realidad, la felicidad verdadera, no creo que la tengas si no conoces a Dios, porque la felicidad verdadera solamente se puede conocer si uno vive con Dios, y eso es una convicción que tengo, que tenemos y que compartimos y que queremos compartir con vos. Así que si querés ser feliz completamente, no te pierdas la posibilidad de conocer a Dios. Recordá que aquí abajo en la descripción va a estar el número de WhatsApp de la Escuela Bíblica Internacional Nuevo Tiempo, sede Uruguay, así que podés estudiar ahí de una manera gratuita, podés tener cursos bíblicos de manera gratuita también, así que suscríbete a nuestro canal, mandá tu mensaje al 095-729588 y seguinos a través de nuestras redes como Nuevo Tiempo Uruguay. Hasta aquí ha llegado este momento, gracias por acompañarnos, hasta la próxima, chau chau.